O'Connell. Cómo ser una máquina. Una visita. Si coges un avión a Phoenix y luego conduces hacia el norte más o menos durante media hora a través de un paisaje recuperado por el radiante vacío del desierto de Sonora, llegarás a un edificio en forma de bloque gris y achaparrado, construido con el propósito de preparar y almacenar cuerpos muy parecidos a los nuestros para su futuro regreso a la vida. Después de presionar el timbre y de que alguien te abra la puerta, entrarás en un vestíbulo decorado en un estilo que seguramente te hará recordar las malas películas de ciencia ficción de mediados de la década de 1990. Relucientes paredes de aspecto metalizado y muebles de efecto cromado, todo ello bañado en una suave luminiscencia azulada, y te invitarán a sentarte a un largo y anguloso sofá mientras aguardas la llegada de quien será tu guía en el más allá. Enfrente, en una mesa de centro de vidrio, encontrarás un delgado volumen que podrías querer hojear mientras esperas. Un ejemplar de un libro infantil ilustrado titulado La muerte está mal, en cuya cubierta aparece un niño con el ceño fruncido apuntando con su dedo índice hacia la parca, convenientemente representada con la túnica y la capucha, la guadaña y el cráneo exhibiendo su sonrisa terminal. Mientras aguardas, sin duda percibirás el silencio que reina en el lugar, la ausencia de timbres de teléfono, zumbidos de impresoras y chácharas del personal. En suma, de todo el discurso ambiental que cabría esperar en un típico entorno de oficina. Es posible que durante largos ratos el único sonido que se escuche sea el leve silbido de las avionetas que despegan y aterrizan en el aeropuerto municipal de Scottsdale, junto al que este edificio, la sede central de Alcor Life Station Foundations, se haya convenientemente ubicado para posibilitar una entrega rápida y eficiente de las personas que acaban de morir. Alcor es la mayor de las 4 instalaciones de criopreservación que existen en el mundo, 3 de las cuales se encuentran en Estados Unidos, mientras que la cuarta está en Rusia. No es casualidad que estos sean los 2 países cuyo relato sobre su destino nacional se haya más estrechamente vinculado en gran parte de la historia reciente a la exploración espacial y cuyas ideologías, diametralmente opuestas, se han visto impulsadas por la idea de progreso científico. Hoy, cientos de personas han dispuesto que sus cuerpos sean trasladados aquí tan pronto como sea posible una vez terminada su muerte clínica, para que se realice con ellos una serie de procedimientos, incluyendo en la mitad de los casos la separación de la cabeza del cuerpo, que permitan su suspensión criónica hasta que la ciencia encuentre una manera de devolverlos a la vida. De entre todos los clientes de Alcor, hay un pequeño contingente, actualmente 117 personas, que ya no están entre los vivos. Se los denomina pacientes. No cuerpos, ni cadáveres, ni cabezas cortadas, porque se considera que están suspendidos y no muertos, es decir, detenidos en una especie de éxtasis limitar entre este mundo y lo que sea que venga después, o no. Era a estas almas suspendidas a las que yo había venido a ver a la periferia del desierto. Y también había venido a reunirme con Max Moore, quien, además de ser el autoproclamado fundador del movimiento, era el presidente y director ejecutivo de Alcor. Quería saber cómo un hombre que aparentemente había dedicado su vida a la superación de las debilidades humanas, a una resuelta transgresión del principio de entropía, había acabado pasando sus días rodeado de cadáveres en un parque empresarial, entre un distribuidor de azulejos y una tienda de suelos y pavimentos. Pero primero quería saber qué sucedía realmente en este lugar, qué se hacía con los cuerpos de los clientes de Alcor para impedir su descomposición y su pérdida final con el paso del tiempo. Max, una figura descomunal con una camiseta negra ajustada, me acompañó por un estrecho pasillo hasta la sala donde se procesaban a los pacientes, al tiempo que me informaba de que gran parte de ello tenía que ver con cuál de las 2 principales modalidades de pago habías elegido. Por $200,000, Alcor mantendría todo tu cuerpo suspendido hasta el momento en que pudiera volver a serte de utilidad.
Por 80.000 podías convertirte en lo que ellos denominaban un neuropaciente. En este caso, solo tu cabeza, separada del cuerpo, paralizada y encerrada en acero, sería criopreservada, con vistas a una posterior transferencia de tu cerebro o de tu mente a alguna clase de cuerpo artificial. En el pasado esos costes se habían cubierto con las propiedades de los clientes, o bien lo habían hecho sus propias familias, pagando cuotas regulares tras la muerte de sus seres queridos. Pero pronto se descubrió que ese sistema no resultaba práctico, ya que había casos en que las familias no podían seguir cumpliendo con los pagos, o simplemente no veían ninguna razón convincente para hacerlo y los interrumpían, momento en el que básicamente te quedabas con un cadáver huérfano, sin nadie que cubriera el coste de su suspensión y su posible despertar. De modo que ahora los clientes de Alcor normalmente pagaban sus facturas a través de sus seguros de vida, tras haber estado pagando una cuota de pertenencia anual durante su vida natural. Me dieron a entender que el propio Max era un futuro neuropaciente, pese a la inversión manifiestamente significativa que había destinado a lo largo de los años a engrosar y esculpir su torso y sus extremidades. Max era una especie de encarnación física de sus propios ideales, forjado en el gimnasio, vigoroso y de movimientos controlados. Su cabello pelirrojo se había afinado y retirado hacia la parte alta de la coronilla, y eso dramatizaba aún más el efecto de su frente abovedada, las rotundas líneas de sus cejas y sus ojos claros e insondables. La explicación que me dio era que planeaba quedarse por aquí hasta dentro de más o menos otros 40 años, momento en el que, independientemente del tiempo intermedio que hubiera dedicado a levantar pesas, probablemente ya no valdría la pena conservar su cuerpo. En cambio, en el caso de la opción neuro, parte de la apuesta es que los científicos del futuro encontraran una forma de proporcionar a los cerebros reconstruidos nuevos cuerpos, cualquiera que sea la forma que estos puedan adoptar. Aunque lo que más le interesa a Alcor es el cerebro del paciente, la organización no completa la posibilidad de extraer dicho órgano de su envoltura ósea, de su tegumento personal de músculo y piel, dado que el cráneo actúa como una práctica carcasa prefabricada para el cerebro que brinda una protección adicional durante el periodo de criopreservación, y también porque, técnicamente hablando, no deja de ser una molestia extraerlo por completo, con todos los tejidos, ligamentos y demás que lo unen al interior del cráneo. La actitud de Max era moderadamente clínica, como la de un médico de cabecera que le explicará un procedimiento a un paciente haciendo un inventario tranquilo y detallado de sus beneficios y sus posibles efectos secundarios. Lea las instrucciones de la inmortalidad y consulte a su médico o farmacéutico. La base científica de todo esto era bastante nimia, de hecho prácticamente inexistente. La promesa de la criónica era puramente teórica, que algún día la ciencia podría avanzar hasta el punto en que sería posible descongelar esos cuerpos, esas cabezas y, de algún modo, reanimarlos o duplicar digitalmente las mentes que contenían. Y todo eso era tan especulativo, tan alejado de cualquier cosa que pudiera resultar factible, que la comunidad científica en general consideraba que apenas merecía la pena refutarlo. Los que hablaban de ello tendían a hacerlo con absoluto desdén. En un artículo publicado en MedTechnology Review, por ejemplo, el neurólogo Michel Hendrick, de la Universidad de McGill de Montreal, insistía en que la reanimación o simulación es una esperanza adyacente, espuria que se halla fuera del alcance de la promesa de la tecnología, y que quienes se aprovechan de esa esperanza merecen nuestra ira y nuestro desprecio. Cerca de la entrada de la sala de admisión, tendido en un contenedor similar a un ataúd abierto de lona ligera y lleno de cubitos de hielo de imitación fabricados con plástico, yacía un cuerpo perfecto que emulaba a la de un joven hombre blanco, un maniquí caído en la flor de la vida cuyo rostro inexpresivo se hallaba en gran parte cubierto por una mascarilla respiratoria. Esta serena figura pretendía representar al potencial cliente,
el sujeto todavía vivo que había acudido allí a que le explicaran lo que le harían a su cuerpo en los minutos y horas siguientes a su muerte clínica en el caso de que decidiera convertirse en un miembro de pleno derecho. La situación preferida, me explicó Max, era aquella en la que la muerte clínica del cliente se producía de una manera relativamente predecible, de modo que el personal auxiliar de Alcor pudiera estar presente en la escena a tiempo para iniciar el proceso de enfriamiento del cuerpo ya antes de iniciar su último viaje por aire o por carretera a Phoenix. El éxito del procedimiento depende en gran medida de la previsibilidad del momento de la muerte. Desde esa perspectiva, el cáncer en general resulta ventajoso. Así pues, si desea tener una buena posibilidad de prolongar su futura vida útil, el cáncer terminal es un excelente punto de partida. Un infarto resulta algo menos ventajoso, dado que es extremadamente difícil predecir cuándo vas a sufrirlo. Un aneurisma o un derrame cerebral también empeoran las cosas, ya que, si son lo bastante fuertes como para matarte, también es probable que te dejen una lesión cerebral, un problema que será difícil de tratar más adelante, aunque, por supuesto, no imposible, dado que estamos hablando aquí de la ciencia del futuro. Los accidentes y otras catástrofes ocupan la parte inferior de la escala. Por ejemplo, no se pudo hacer gran cosa con el cuerpo del cliente de Alcor que murió en el World Trade Center el 11 de septiembre del 2001. Más recientemente, otro miembro murió en un accidente aéreo en Alaska. No era la situación ideal, me informó Max, y al hacerlo, su rostro parecía una especie de máscara mortuoria de la ironía. Si eres un paciente de cuerpo entero, te colocarán, o mejor dicho, colocarán todo tu cuerpo en una mesa de operaciones inclinada, rodeado de láminas de metacrilato por los 4 costados. Luego te practicarán unos pequeños orificios en el cráneo, de modo que tu equipo de criónicos pueda evaluar las condiciones de tu cerebro y observar su estado de hinchazón o contracción. Luego te abrirán el pecho para acceder al corazón, conectando las principales venas y arterias a una máquina de perfusión para poder extraer la sangre y los fluidos corporales y reemplazarlos lo más rápidamente posible por un agente crioprotector, algo parecido a un anticongelante en versión médica, por así decirlo, que te protegerá frente a la formación de cristales de hielo. Si deseas que te conserven en un estado mínimamente razonable el tiempo suficiente para que la ciencia futura te devuelva a la vida, lo último que querrás es que se formen cristales de hielo en tus células. Los cristales de hielo figuran entre los elementos que encabezan la lista de cosas que arruinarían seriamente tus perspectivas de calidad de vida tras la resurrección. Lo que se pretende, pues, me aclaró Max, es vitrificar antes que congelar. La vitrificación forma una especie de bloque resinoso que simplemente lo mantiene todo en su sitio, sin ángulos ni bordes afilados. Si en cambio eres un neuropaciente, hay que atender a la cuestión de tu decapitación. El procedimiento se realiza en la mesa de operaciones. En la jerga técnica de la criónica, la cabeza separada del cuerpo se denomina cefalón. Más tarde me enteré de que es un término principalmente zoológico, que hace referencia a la sección correspondiente a la cabeza de los artrópodos segmentados, como los trilobites, que vivían en el mar. No sabría decir por qué este término se juzgó preferible a cabeza, aparte de desviar la atención del hecho de que estamos hablando de cabezas cortadas, una maniobra de distracción que en mi opinión estaba lejos de lograr plenamente su objetivo. Y ese cefalón, una vez separado del cuerpo, se introduce en un contenedor de metacrilato conocido como la caja del cefalón, en cuyo interior se mantiene en posición invertida gracias a una estructura circular de pinzas hasta que se realizan los procedimientos que permitan su suspensión criónica. En ningún momento de este recorrido, Max dejó entrever que fuera siquiera mínimamente consciente de lo extraño que resultaba todo lo que me estaba diciendo. Todo aquel mórbido ritual de desmembramiento propio de una película de serie B
Se explicaba como si se tratara de una sencilla cuestión de conveniencia médica, que en la esperanza tanatológica de la criónica es exactamente lo que es. Los 117 pacientes actualmente suspendidos en Alcor estaban ubicados en la denominada área de cuidados de los pacientes. Se trataba de un gran almacén de techo elevado lleno de cilindros de acero inoxidable de unos 2,5 metros de altura, cada uno de los cuales ostentaba el logotipo azul y blanco de Alcor. El logotipo actual representaba una letra A estilizada, pero su predecesor era una imagen de mucha mayor riqueza, emblemática, consistente en una figura humana blanca con los brazos alzados, contenida a su vez dentro de la figura azul, más grande, de un ave fénix, también con las alas levantadas. Ya que hablamos del tema, detengámonos por un momento a reflexionar sobre la novelesca curiosidad de que esta aventura de resurrección futura haya terminado teniendo una sede en las afueras de una ciudad que precisamente lleva el nombre de esa ave mítica del desierto, con su existencia clínica de inmolación y renovación. Un detalle ante el que el lector probablemente arrugaría su sensible y perspicaz nariz si se lo encontrara en una obra de ficción. Y desde luego acertaría al hacerlo. Obviamente es demasiado casualidad. Los cilindros se conocen como vasos Dewar. Básicamente son como gigantescos termos llenos de nitrógeno líquido, cada uno de los cuales contiene suficiente espacio para alojar a 4 pacientes de cuerpo entero en una estructura circular de compartimientos en torno a una columna central en la que a su vez se puede apilar varios cefalones. Cada paciente individual estaba alojado en una especie de saco de dormir situado dentro de una envoltura de aluminio. Max me explicó que los Dewar exclusivos para cefalones podían albergar hasta 45 cabezas cortadas, cada una de ellas alojada dentro de un pequeño cilindro de metal parecido a las papeleras de acero inoxidable que venden en la sección de baño de IKEA. Precisamente los costes de almacenamiento constituyen la razón principal por la que resulta más barato apuntarse como neuropaciente que como paciente de cuerpo entero. Mientras caminábamos entre las sombras de los importantes Dewar, intenté imaginar los cuerpos y cabezas suspendidos que contenían, aquella rígida delegación de los muertos esperando su oportunidad para participar en el mundo venidero. Yo sabía que el cuerpo de un hombre llamado Dick Clare, creador de la telecomedia The Fact of Life, Los Hechos de la Vida, emitida en la década de 1970 en la televisión estadounidense y en algunos países latinoamericanos, estaba alojado en uno de aquellos Dewar desde su muerte en 1988 a causa del SIDA, como lo estaba la cabeza de una leyenda del béisbol, Ted Williams. Y también me enteré de que nos hallábamos en presencia de los restos del escritor conocido como FM 2030, un futurista iraní originariamente llamado Freidoun M. Esfandiari, que se cambió el nombre para reflejar su convicción de que en el año 2030 se había resuelto el problema de la mortalidad humana. No obstante, no pude saber exactamente en qué Dewar estaba alojado ninguno de ellos, dado que, por razones de seguridad, no se podía informar a los visitantes de los lugares de reposo concretos de cada crionauta. Max me había mencionado que, cuando conoció a la que sería su esposa, Natasha, esta había tenido una relación con FM 2030, y por unos instantes, allí, en el área de cuidados, no pude evitar darle vueltas a la idea, que parecía extremadamente fecundo para una novela gótica, de que ahora aquel hombre se encargaba de conservar el cadáver del antiguo amante de su mujer, un tecnoutopista que creía en su propia exención de la muerte. Pero repitámoslo, para Max, como para cualquiera que se apunte a la criónica y su taxonomía, estos no son cadáveres en absoluto. En realidad, la criónica, en sus propias palabras, no es más que una extensión de la medicina de urgencia. Sería fácil, a la luz de esta negación aparentemente rotunda de la ortodoxia clínica,
retratar a la criónica como una especie de culto, o ver este lugar como un satírico diorama sobre el tema del cientificismo moderno y sus tragicómicos excesos. Pero aquí nadie afirma que baste apuntarte para asegurarte el retorno a la vida. El propio Max admite que todo este tinglado no representa más que un pase largo a la zona de meta del futuro. Pero el argumento clave aquí es que al menos te permite probar suerte, ya que aunque el mero hecho de apuntarte no te garantice la resurrección, lo que está claro es que no hacerlo reduce drásticamente tus posibilidades. Si en este punto el lector le da por pensar a la apuesta de Pascal, le aseguro que no es el primero que lo hace. Personalmente, me explicó Marx, mientras atravesábamos el área de cuidados de los pacientes en dirección a la salida. Espero evitar tener que ser preservado. Mi escenario ideal es mantenerme sano y cuidarme, y que se destinen más fondos a la investigación sobre la prolongación de la vida, y que alcancemos de hecho la velocidad de escape de la longevidad. Se refería aquí al escenario proyectado por Henri de Grey, un empresario consagrado a la prolongación de la vida y asesor científico de Alcor, según el cual, por cada año que pasa, el progreso de la investigación sobre la longevidad es tal que la esperanza de vida humana media aumenta más de un año. Una situación que, en teoría, haría que en la práctica termináramos dejando atrás a la muerte. Obviamente me puede atropellar un camión, aclaró Max, o alguien podría matarme, pero la idea de meterme en uno de esos tanques sin tener el control de mi propio destino en realidad no me atrae demasiado. Lo que ocurre es que, evidentemente, es mejor que la alternativa. En el suelo, junto a la entrada de la área de cuidados de los pacientes, yacía un Dewar mucho más pequeño y mucho más antiguo que los demás. Tenía abierto uno de sus extremos, de modo que podía verse el estrecho tubo que albergaba en su interior. En el otro extremo, una placa anunciaba que se trataba del mismo Dewar que originalmente había alojado al Dr. James H. Biddeford, antes de que fuera reubicado allí procedente del sur de California y trasladado a un contenedor más moderno en 1991. Biddeford, un profesor de psicología de la Universidad de California, fue o es el primer ser humano criopreservado. Su preservación fue realizada en 1966 por un químico, médico y técnico en reparación de televisores de Los Ángeles llamado Robert Nelson, que participó en el proyecto en calidad de presidente de una empresa llamada Cryonics Society of California. Max mencionó de pasada que, dado que Biddeford había nacido en 1893, ese hecho le convertía técnicamente en la persona viva más longeva del mundo. Yo le sugerí que quizá resultaba un poco exagerado llamarlo vivo, pero él me sugirió a mí que no lo era. La idea, me recordó, era revivir a estos pacientes inmediatamente después de que se declarara su muerte legal y criopreservarlos cuando sus cuerpos aún no habían empezado a descomponerse. Una premisa central de la criónica era que la muerte real, la verdadera muerte, no se producía cuando el corazón dejaba de latir, sino varios minutos después cuando las células y las estructuras químicas del cuerpo empezaban a desintegrarse hasta un punto en que ninguna tecnología podía restaurarlas a su estado original. En consecuencia, según los estándares convencionales, aquellos cadáveres criopreservados no habían fallecido. En otras palabras, no eran cadáveres en absoluto, sino seres humanos preservados entre la vida y la muerte, habitando en una especie de estado atemporal. Y ahí de pie, en la fría atmósfera del área de cuidados, rodeado de invisibles cuerpos y cabezas cortadas de tecnoautopistas, me acordé del concepto católico de limbo, un lugar que no era ni el cielo ni el infierno, sino un estado de suspensión, un compás de espera para las almas de los justos que habían muerto antes de haber sido apropiadamente redimidas por la venida de Cristo, y debían aguardar en ontológico descanso al día de la salvación.
Aquí, pensé, en el desierto de Sonora, protegidas por contenedores de acero inoxidable, paredes de Kevlar y cristal blindado. Estas pacientes almas están retenidas en un estado de esperanzada postergación hasta que el futuro acuda a liberarlas de su propia muerte. Es casi seguro que a esos hombres y mujeres, a esos cuerpos y cabezas, jamás se les devolverá la vida y, sin embargo, había algo inescrutablemente sagrado en su suspensión, en su espera. Aquel almacén, por más que mausoleo de los delirios modernos, albergaba a la vez algo antiguo y primitivo. Sentí que me hallaba en un terreno sagrado, en un lugar que no se encontraba ni aquí ni allá. Pero no, reflexioné, eso no era del todo cierto, porque sin duda estaban en un lugar muy concreto llamado Estados Unidos. Estaba allí, en el que fuera el antiguo escenario abierto de la frontera colonial, el teatro de la expansión hacia el oeste, en el que se representó por primera vez el drama del ilimitado potencial nacional y la realización individual del pueblo estadounidense, la vasta fantasía de sangre y oro del destino manifiesto. La escena que me rodeaba, con sus enormes latas plateadas y su intrincada exhibición de artilugios, empezó a parecerme un descabellado y pomposo espectáculo de ingenio y control tecnológico, un plato de películas de ciencia ficción que en cualquier momento podía ser desmantelado y abandonado, sin que quedara nada más que el desierto del viejo oeste americano, que siempre había sido un paisaje de muerte. Imaginé a una delegación de exploradores de alguna civilización del futuro remoto excavando aquellos Dewar en las profundidades del desierto, observando con distante fascinación los restos medio conservados de su interior, los cuerpos, los cefalones, y tratando de descifrar quién era esa gente y en qué creía. Y me pregunté cómo podría responder a sus preguntas si tuviera manera de hacerlo. ¿Les diría que creía en la ciencia? ¿En el futuro? ¿En no envejecer nunca? ¿En sus seguros de vida? ¿En el misterioso poder del dinero? ¿En sí mismos? ¿Que tan solo eran, de una forma u otra, simples estadounidenses? La misión de Alcor se presenta como una misión humanitaria. Como cualquier empresa, también ellos desean ampliar su número de clientes, pero resulta que ese objetivo sintoniza a la vez a nivel teórico con el propósito general de derrotar a la muerte. Como reza el dicho, una marea alta levanta todos los barcos. Esa es la idea. En el sitio web de la empresa hay un largo título acerca de lo que realmente implicaría, desde una perspectiva técnica, garantizar mediante la suspensión criogénica la futura resurrección de todas las personas que actualmente habitan en el planeta. El artículo titulado «Cómo criopreservar a todo el mundo» es obra del informático teórico Ralph Merkle, inventor de la criptografía de clave pública. Merkle describe el principio de Anima al Core como una visión de futuro en la que todos los que viven hoy pueden disfrutar de buena salud y larga vida en un mundo de abundancia material para todos. Y si algo sabemos con certeza, afirma el autor, es que a la larga los avances en tecnología harán realidad ese futuro. Pero nadie está diciendo que no haya unos cuantos obstáculos que salvar. Los costes financieros de suspender a todos esos pacientes sería un problema, sin duda, como lo serían las meras dimensiones del almacenamiento. ¿Dónde íbamos a meterlos a todos? Los cuerpos de todas las personas mencionadas en el libro de la vida. En realidad no estaríamos hablando tanto de cuerpos como de cabezas, puesto que, lejos de ser simplemente problemática, la logística de la preservación del cuerpo entero de cada persona viviente sería una auténtica pesadilla. El artículo de Merkle propone, como una posible solución a esta dificultad, la idea de fabricar lo que él denomina Dewar realmente grandes. DRG. La tasa de mortalidad mundial anual, escribe Merkle,
se sitúa más o menos en la zona de los 55 millones de fallecimientos. Ahora imaginemos que construimos un gigantesco Dewar esférico de 30 metros de radio. Dadas las dimensiones medias de una cabeza humana, esta podría albergar 5,5 millones de cefalones, de modo que, construyendo 10 de esos DRG al año, dispondríamos de los medios necesarios para almacenar la cabeza de todas y cada una de las personas que murieran en todo el mundo, continuando así hasta el momento en que su muerte pudiera remediarse. Naturalmente, todo eso implicaría unos costes significativos. Cada uno de estos DRG tendría un volumen de aproximadamente 113 millones de litros, lo que significa que el gasto en nitrógeno líquido, cuyo precio suele oscilar en torno a los 10 céntimos de euro por litro, sería de unos 11 millones de euros por DRG. También habría otros gastos adicionales asociados a la tasa de evaporación, el aislamiento y el mantenimiento general de los Dewar, pero en última instancia el coste de criopreservar a toda la población de la Tierra se traduciría en una suma de capital amortizado sorprendente competitiva, entre 20 y 30 euros, literalmente por cabeza. En el caso de los pacientes de cuerpo entero habría que añadir un cero al final de esas cifras. La clave aquí es que la criónica, no solo como negocio sino también como táctica para evadir el destino que nos aguarda a todos, resulta ser un modelo escalable, al menos en teoría. Alcor era un lugar construido para albergar los cadáveres de los optimistas, un lugar cuyo silencio estaba cargado de ironía. La ironía que descubrí que más me preocupaba de forma inmediata era la situación del propio Max, o cuando menos, la imagen de dicha situación que no pude por menos que formarme en mi mente. Moore era un hombre que había dedicado su vida a la idea de trascender las limitaciones de nuestra condición natural, a trabajar en pro de una vasta expansión del alcance de la experiencia y el potencial humanos. Era un hombre que, antes de dejar Gran Bretaña para trasladarse a Estados Unidos a los 20 y tantos años, había dado inicio al denominado movimiento extropiano o extropianismo, cuyo nombre pretende cuestionar el principio entrópico por el que todo lo que existe tiende a la desintegración, el desorden y la degradación en un universo cuyo centro no puede mantenerse. Era un hombre que se había consagrado a lo que él mismo llamaba superar perpetuamente las constricciones de nuestro progreso y de nuestras posibilidades como individuos, como organizaciones y como especie. Era un hombre que, en un gesto juvenil de radical autoinvención, se había cambiado el nombre de Max O'Connor a Max Moore, porque, como declaró en cierta ocasión en una entrevista publicada en la revista Wired, este parecía resumir de verdad la esencia de cuál es mi objetivo: siempre mejorar, nunca permanecer estático. Yo iba a mejorar en todo, a ser más inteligente, a estar en mejor forma y más sano. Sería un constante recordatorio para seguir avanzando. Era un hombre que había emprendido de manera explícita y sostenida la tarea nietzscheriana de la autosuperación. Y sin embargo, allí estaba, pasando sus días en una pequeña oficina, en una especie de polígono industrial en la periferia de Phoenix, rodeado de muertos. Aquel hombre era un cultivador de esperanza, es cierto, pero también era un procesador de cuerpos, un guardián de cadáveres, un necrócrata de nivel ejecutivo. En su introducción a una antología recientemente publicada, titulada El lector transhumanista, escrita en colaboración con su esposa Natasha, Max afirmaba lo siguiente: convertirse en poshumano implica superar las limitaciones que definen los aspectos menos deseables de la condición humana. Los seres poshumanos ya no sufrirán la enfermedad, el envejecimiento y la muerte inevitable. La convicción de Max
de que las tecnologías del futuro nos liberarían de nuestras deficiencias humanas surgía de lo que parecía una especie de optimismo congénito. Según explicaba, su madre lo llamaba Maximiliano, que significa el más grande, porque era el bebé más gordo de la sala de maternidad donde nació. Casi tenía la sensación de que había nacido con una especie de gen transhumanista. Hasta donde podía recordar, siempre le había acompañado aquella hambre de trascendencia, aquel anhelo de superación. Durante su infancia, que transcurrió en la ciudad portuaria de Bristol, en el suroeste de Inglaterra, empezó a sentirse fascinado por el espacio, por la idea de colonizar otros mundos. Cuando tenía 5 años, me explicó, vi los alunizajes de Apolo. Fui uno de los pocos que se engancharon con ello, y desde entonces no me perdí ni un solo alunizaje. Me encantaba la idea de salir de este planeta. Se aficionó a ver el programa de televisión infantil The Tomorrow People, Gente del Mañana, que se emitió durante la mayor parte de la década de 1970 en la televisión británica y que se centraba en un grupo de adolescentes cuyos extraordinarios poderes, telepatía, telequinesis, teletransporte, les convertía en una especie de vanguardia de la futura evolución humana. En sus aventuras, en todas las cuales tenían que salvar al mundo, aquellos adolescentes contaban con la ayuda de una inteligencia artificial llamada TIM, que se alojaba en una estación abandonada del metro londinense. Max visitaba con frecuencia las secciones de ciencia ficción de las librerías y bibliotecas de Bristol. También leía muchos cómics de superhéroes, y estos últimos contribuyeron de forma decisiva a forjar su concepción, ya en pleno desarrollo, de las posibilidades del futuro humano. Los cómics de Iron Man, del escritor Stan Lee, con su fantástica visión de un cuerpo humano tecnológicamente mejorado, ejercieron una especial influencia en él. A los 10 u 11 años, su precoz interés en el perfeccionamiento humano lo llevó a introducirse en los misterios ocultos del rosacrucismo. A los 13 había pasado a interesarse por el misticismo judío de la Cábala. En el internado donde estudió, por lo demás, bastante conservador, el profesor de latín daba clases en meditación trascendental y fue uno de los 2 únicos alumnos que se apuntaron, pero pronto descubrió que carecía de temperamento para la meditación, dado sus rigores de quietud y paciencia. Mediada la adolescencia, empezó a desarrollar, según su propia expresión, unas habilidades de pensamiento crítico más acusadas, al tiempo que se alejaba de las fascinaciones más esotéricas de los años anteriores. Descubrió el libertarismo, una ideología que ha seguido constituyendo una parte esencial de su pensamiento desde entonces, a través de la lectura de la trilogía Illuminatus de Robert Shea y Robert Eaton Wilson, aunque en realidad estas novelas presentaban las ideas libertarias y randianas con el solo fin de ridiculizarlas. Y fue también gracias a Wilson como supo de la existencia de la crónica, en un libro titulado El martillo cósmico 1, el último secreto de los Illuminati. Wilson escribió sobre su decisión de preservar criónicamente la cabeza de su hija, Luna, que había sido asesinada a golpes en un robo producido en la tienda de ropa de San Francisco donde trabajaba, a través de un grupo denominado Alianza Libertaria, a la que se había unido tras leer la trilogía Illuminatus. Max se hizo amigo de una serie de personas cuyos intereses se extendían a la colonización del espacio y la potenciación de la inteligencia humana. La criónica era un tema popular en aquel nuevo ciclo de conocidos, y Max empezó a consolidarse como uno de los más destacados promotores de la idea. En 1986, cuando todavía era un estudiante de económicas en Oxford, pasó 6 semanas en California, en una especie de misión de investigación en la sede original de Alcor, en Riverside. A su regreso a Inglaterra,
contribuyó a crear la que sería la primera sociedad criónica fundada fuera del territorio estadounidense. En 1987, tras obtener su licenciatura en Oxford, se trasladó a Los Ángeles, donde cursó un doctorado en filosofía en la Universidad del Sur de California. Su tesis exploraba la naturaleza de la muerte y la continuidad del yo en el tiempo. El trabajo se inspiraba claramente en su interés en la criónica y la prolongación de la vida, pero cada vez que intentaba plantearle esos temas directamente a su mentora, ésta se mostraba visiblemente incómoda. Entonces yo le preguntaba si es que ella creía que no funcionaría. Me explicó Max. Ahora estábamos sentados en una mesa ovalada de la sala de juntas, frente a una gran ventana de cristal blindado desde la que se contemplaba el panorama del área de cuidados de los pacientes. Prosiguió Max. Yo quería saber si ella tenía objeciones filosóficas. ¿Acaso pensaba que ya no serías tú si te devolvían a la vida o si transferían tu mente? Y me respondía, no. Y yo le decía, bueno, pues entonces, ¿cuál es el problema? Y ella replicaba, todo eso es tan horrible. Mientras hablaba, se inclinó hacia adelante en su silla de cuero, la típica silla de sala de juntas, dejando entrever fugazmente una vieja frustración en la tensión de los músculos de su rostro. Bueno, es difícil saber qué responder a eso, me comentó. Horrible en comparación con qué exactamente. Meter tu cuerpo bajo tierra y dejar que sea digerido poco a poco por gusanos y bacterias. Meneó la cabeza y luego extendió las manos en un gesto de estoica paciencia. Toda aquella repugnancia refleja, me dijo, era un auténtico problema. Luego me explicó que Leo Cass, antiguo responsable del Consejo Presidencial sobre bioética estadounidense, había escrito un libro titulado Beyond Therapy, más allá de la terapia, que básicamente venía a ser una prolongada argumentación en contra del transhumanismo. A Cass se le ocurrió esa idea de la sabiduría de la repugnancia, me explicó Max, que es básicamente que si algo le parece mal a él, entonces es que está mal. La gente tiene esa clase de reacciones instintivas, basadas en todos esos mitos que nos enseñan a tener miedo de ir más allá de nuestros límites. Ya sabe, la Torre de Babel, Prometeo robándoles el fuego a los dioses y condenado a que un águila devore su hígado. La gente siempre piensa que algo es terrible cuando está en el futuro, pero una vez que esté aquí, lo aceptará. Al comienzo de su estancia en la Universidad del Sur de California, Max conoció a un joven estudiante de derecho llamado Tom Bell, un colega libertario que compartía su optimismo desmedido en torno a temas tales como la prolongación de la vida, el aumento de la inteligencia y la nanotecnología. Juntos fundaron una revista llamada Extropy, The Journal of Transhumanist Thought. Extropía, la revista del pensamiento transhumanista, y poco después crearon una organización sin ánimo de lucro a la que denominaron Instituto de Extropía, aunque Max es la figura que más estrechamente se asocia al extropianismo, considerado en general una especie de versión temprana del movimiento transhumanista. Según me explica, fue Bell quien acuñó el término. Por entonces respondía al nombre de T.O. Morrow, pero desde finales de la década de 1990 volvió a adoptar el de Tom W. Bell, por más que este resulte dolorosamente menos dinámico. Max sostiene que un documento que escribió en 1990 titulado Los principios extropianos, donde exponía los ideales del movimiento, expansión ilimitada, autotransformación, optimismo dinámico, tecnología inteligente y orden espontáneo, constituyen el primer manifiesto exhaustivo y explícito del transhumanismo. El Instituto de Extropía
Duró hasta mediados de la década del 2000, momento en el que fue más o menos absorbido por el movimiento transhumanista, por entonces ya de mayor envergadura, el cual a su vez se cobija, al menos teóricamente, bajo el paraguas institucional oficial del grupo denominado Humanity Plus, una organización precedida por la esposa de Max, Natasha Bitamor. Max y Natasha se conocieron en una cena a principios de la década de 1990. La cena había sido organizada por un antiguo gurú del ácido de la década de 1960, Timothy Leary, que en aquella etapa tardía de su vida se había convertido en un acérrimo defensor de la criónica y la prolongación de la vida. A pesar de que Natasha es una década y media mayor que Max, entre ambos surgió una atracción inmediata y una conexión intelectual, aunque por entonces ella todavía mantenía una relación con FM 2030. 6 meses después, cuando aquella relación terminó finalmente, Natasha invitó a Max a aparecer como invitado en un programa de debate que ella presentaba en una cadena local de televisión por cable de Los Ángeles, y al poco tiempo empezaron a salir. Fui a ver a Natasha a la casa de minimalista elegancia que ella y Max compartían con un Golden Doodle llamado Oscar, un perro simpático, por más que quizá excesivamente confianzudo, que estaba empezando a hacerse viejo, pero que recientemente se había convertido en beneficiario de una política de preservación criónica destinada específicamente a mascotas. Cuando llegué, Natasha estaba tomando apresuradamente un tardío desayuno a base de muesli y fruta justo después de regresar a casa tras haber impartido una clase sobre futurismo a primera hora de la mañana en la Universidad de Tecnología Avanzada, una universidad privada de Tempe, Arizona. A sus 65 años, Natasha era una figura serena de austera elegancia, cuya actitud alternaba entre la calidez y la cautela, y cuyas duras y atractivas facciones resistían extraordinariamente bien el paso del tiempo. Me habló de su matrimonio con Max como una unión de opuestos complementarios, una síntesis de lo analítico y lo artístico, de lo académico y lo mundano. Con respecto a Max, hizo especial hincapié en su carácter inglés, su licenciatura en Oxford y el hecho de que fuera 15 años más joven que ella. Somos de generaciones distintas, me dijo, y venimos de mundos muy diferentes. Natasha había pasado las décadas de 1970 y 1980 moviéndose entre los mundos del arte de vanguardia y el cine independiente. Había regentado un club nocturno en Sunset Boulevard, donde se realizaban performances artísticas. Había escrito para The Hollywood Report. Había trabajado durante un tiempo para Francis Ford Coppola y, según me explicó, en aquellos años había confraternizado con figuras de la talla de Werner Herzog y Vernon Bertolucci. Me habló de aquel periodo de su vida en largas parrafadas de libre asociación de ideas, cargadas de alusiones a toda clase de personas y a todo tipo de filosofías. Me habló de la posibilidad de hacer copias de seguridad del cerebro, de hacer copias de seguridad del cuerpo, de la debilidad de la carne y el poder de la tecnología. Tenía las maneras propias de una mística, cierta transparencia en su mirada que denotaba a la vez intensidad y ausencia, como si ya estuviera hablándome desde un futuro lejano. Su nombre, como el de Max, era el emblema de su compromiso, su promesa a sí misma. Vita More, más vida. Me explicó que fue gracias a un aterrador encuentro con su propia fragilidad corporal a los 30 y pocos años como empezó a pensar seriamente en la tecnología y la mortalidad. En 1981 sufrió un embarazo ectópico y perdió al hijo que llevaba en su vientre. Cuando la llevaron al hospital, tras encontrarla tendida en el charco que formaba su propia sangre, estaba a tan solo unos minutos de la muerte. Ahora, siempre que hablaba de su camino hacia el transhumanismo,
Ese era el momento de su vida al que regresaba una y otra vez, el momento en que comprendió visceralmente que el cuerpo humano era un mecanismo débil y traicionero, que todos nosotros estábamos atrapados, sangrando, marcados para la muerte. La gente se pregunta cómo es posible pensar libremente si vives en un lugar como Corea del Norte, donde el gobierno lo controla estrictamente todo, me comentó. Pero también nuestra personalidad está limitada por esa cosa secreta y desconocida, por este cuerpo. Después de mi dolencia empecé a verlo todo de manera distinta. Pasé a tener un gran interés en el perfeccionamiento humano, en cómo podíamos protegernos de ese tiránico ataque de la enfermedad y la mortalidad. En un ensayo sobre la transferencia mental, Max escribió acerca de su intención, si vivía lo suficiente, de intercambiar mi cuerpo físico por una selección de cuerpos físicos y virtuales. La cuestión de qué aspecto podría tener esos futuros recipientes del ser, o cómo podrían funcionar, estaba plenamente por definir, pero una de las posibles respuestas adoptaba la forma de un proyecto de Natasha denominado Primo Posthuman. Consistía en un diseño de lo que ella llamaba un cuerpo de plataforma diversa, una especie de reduction ad absurdum de la lógica de la tecnología vestible en la que la propia forma humana se vería íntegramente reemplazada por un dispositivo elegantemente antropomórfico, un cuerpo más potente, mejor suspendido y más flexible, que ofrezca un rendimiento extendido y un estilo moderno, que estaría habitado y controlado por una mente transferida independiente del sustrato. Tal era su prototipo para un futuro descarnado, su visión de una forma que algún día albergaría el contenido transferido de las mentes humanas, incluyendo la suya y la de Max, el contenido de aquellas cabezas aisladas que alojaban los Dewar de Alcor, aquellas vidas humanas conservadas en frío que aguardaban su retorno. Tal era la propuesta de Natasha, que permitiría volver a la vida en un reluciente Antrobot, con su sistema de almacenamiento nanotecnológico, su reproducción de datos y realimentación instantáneas y sus detectores de contradicciones integrados de alto rendimiento. ¿Y acaso la visión de Natasha de un cuerpo completamente mecanizado, de una capa de tecnología impenetrable, no era también una especie de onírico autorretrato, una negación creativa de su propia fragilidad y mortalidad? Si este cuerpo falla, me dijo, hemos de tener otro. Podríamos morir en cualquier momento, y eso es innecesario e inaceptable. Como transhumanista, no le tengo ningún respeto a la muerte. Más bien me fastidia, me irrita. Somos una especie neurótica por culpa de nuestra mortalidad, porque constantemente sentimos el aliento de la muerte en la nuca. Yo no podía por menos que estar de acuerdo. Esa condición siempre había resultado inaceptable, siempre había sido el origen de nuestro distanciamiento con respecto a nosotros mismos. Hablar con Natasha me recordó que era lo que siempre me había parecido tan perturbador del transhumanismo. Por un lado estaba la verdad de su premisa, que todos estábamos atrapados, sangrando, marcados para la muerte. Y luego estaba el extraño carácter de su promesa, que la tecnología podría redimirnos, liberarnos de ese estado. Y estas dos cosas, premisa y promesa, se hallaban a la vez vinculadas y no vinculadas entre sí. Todas aquellas propuestas, suspensión criónica, avatares controlados por la mente, parecían flotar en algún umbral irreal situado entre la esperanza tecnológica y el terror mortal. Yo no me imaginaba a mí mismo depositando mi fe en ellas, pero tampoco podía depositarlas en el mundo en el que transcurría mi vida, el llamado mundo real, con sus improbables tecnologías y sus economías y sistemas basados en delirios masivos, vertiginosas suspensiones de la incredulidad, innovaciones y barbaridades inimaginables. Para mí nada de eso resultaba ni siquiera remotamente plausible, y sin embargo ahí estábamos.
Al menos tales eran mis pensamientos mientras aguardaba en la puerta de embarque en el aeropuerto de Phoenix, esperando el momento de abarcar rumbo a San Francisco. Todavía me duraba el jet lag de mi anterior vuelo desde Dublín. Todavía me sentía medio irreal, medio desplazado. ¿Acaso la propia tecnología en sí, pensé, no era una estrategia de incorporeidad? ¿Acaso todo ello, las redes sociales, internet, los viajes aéreos, la carrera espacial, el telégrafo, el ferrocarril, la invención de la rueda, no representaba un antiguo anhelo de salir fuera de nosotros mismos, de salir de nuestros cuerpos, de abandonar nuestra ubicación en el espacio y el tiempo? Esos pensamientos eran consecuencia de las conversaciones que había mantenido con Max y Natasha, así como de las horas que había pasado entre cuerpos preservados criónicamente. Pero también se debía al hecho de que estaba a punto de encontrarme en San Francisco con un hombre cuyo objetivo era la sustitución final de la propia naturaleza. Me dirigía a ver a un neurocientífico cuyo proyecto a largo plazo era exactamente el tipo de futuro para el que los cefalones de Alcor se hallaban en un estado de suspendida esperanza: la transferencia de mentes humanas a máquinas.